Una oficial de policía novata es asignada a hacer el último turno en una comisaría antes de su cierre definitivo, y a pesar de que esa suena como una tarea poco complicada, se terminará convirtiendo en una horrible pesadilla relacionada con un culto satánico. Esta es la historia de Jessica, y como dije anteriormente, ella es una oficial de policía que curiosamente en su primer día de trabajo tiene que hacer el último turno en una comisaría que dejará de funcionar. Antes de entrar habló por teléfono con su madre, quien le pidió que reconsiderara su vocación, ya que su padre, también oficial de policía, fue asesinado en servicio. Sin embargo, Jessica ignoró sus palabras y entró a la estación para darle inicio a una noche que cambiaría su vida para siempre. Antes de dejarla sola, el sargento Cohen le explicó que todas las llamadas al 911 serían redirigidas a la nueva estación, por lo que no debía llegar ni una sola, que si llegaba algún policía debía enviarlo a las calles, que en el transcurso de la noche un equipo de desechos peligrosos se llevaría los objetos descartados como evidencia y que salir de ese lugar no era una opción. En un principio estuvo a punto de quedarse dormida por el aburrimiento, pero de la nada recibió una llamada de socorro de una chica que no dio detalles sobre su situación y colgó repentinamente. Entonces llamó a la nueva comisaría para notificar lo ocurrido. Sin embargo, el operador le dijo que eso era imposible porque todas las llamadas estaban siendo redirigidas. Al rato escuchó que alguien tocó la puerta, así que fue a ver de quién se trataba y se encontró con un vagabundo que había ingresado al lugar y estaba orinando en el suelo, aunque pudo arreglárselas para sacarlo de ahí. Tras eso, la oficial entró al vestuario. En uno de los casilleros se encontró una fotografía en la que aparecía con su padre, porque sí, justamente él trabajó en esa estación, pero la cuestión es que cuando lo cerró se dio cuenta de algo que no tenía ningún tipo de sentido. Los demás se abrieron solos. En ese momento, la chica de antes volvió a llamar. En esta ocasión dijo que su nombre era Mónica y que la habían secuestrado y llevado a un rancho. Sin embargo, después de eso volvió a colgar repentinamente. Jessica se volvió a comunicar con la nueva estación para notificar la llamada, pero el operador le dijo que no podía rastrearla porque estaba llamando directamente al número de la estación y no al 911. Seguidamente, uno de los estantes que estaba a sus espaldas se movió solo varias veces. Además, escuchó golpes muy extraños, entonces recorrió el lugar y se encontró con que el vagabundo de antes había ingresado una vez más. Ella lo esposó y lo llevó a una celda en donde repentinamente la puerta se cerró sola, dejando a los dos adentro. Aparte, las luces se apagaron y cuando la oficial prendió su linterna, observó esto. Por el susto, la linterna se le cayó y después de unos segundos, alguien o algo apuntó al vagabundo con la misma, cosa que no tenía sentido porque ellos dos eran los únicos dentro del lugar. En lo que la oficial intentaba escapar, dos personas aparecieron a sus espaldas, pero justo en ese instante las luces se encendieron, la puerta se abrió sola y no había más nadie allí. Por lo que acababa de vivir, ella fue a cerrar las puertas de toda la estación y se encontró con una mujer que le dijo que estuvo encarcelada ahí la noche en la que 3 miembros de una secta satánica que mataban niñas se suicidaron, y agregó que cuando la sacaron al día siguiente sintió que los muros del lugar estaban cubiertos de maldad pura. Tras eso, la oficial regresó a la estación. Mientras caminaba por los pasillos, notó que en el televisor de una habitación se estaba reproduciendo un video en el que John Michael Paymon, el líder de la secta, prometió regresar tras su suicidio y destruirlo todo. Justo en ese momento, Mónica llamó por tercera vez y además de confesar que su apellido era Young y que tenía 17 años, dijo que había visto cómo sus secuestradores mataban a otras niñas. Jessica le pidió que llamara al 911 o que intentara escapar, pero la chica empezó a gritar por ayuda y colgó repentinamente otra vez. Luego de decirle los datos de Mónica al operador de la nueva estación para que tratara de investigar algo, Jessica escuchó un silbido, así que fue a inspeccionar y se llevó una desagradable sorpresa. Ella creía que otros oficiales le estaban haciendo una novatada y mientras gritaba que había caído en la broma y que ya podían salir de sus escondites, un oficial de nombre Ryan llamó a la puerta. Jessica lo acusó por lo que mencioné anteriormente, pero Ryan aseguró que no le estaba haciendo ninguna broma y que solo había ido al lugar para hablar con ella y ver cómo estaba, ya que había sido un gran compañero y amigo de su difunto padre. Ellos sirvieron juntos la noche en la que fue asesinado por adivinen quién, John Michael Paymon, pero aseguró que su muerte no fue en vano porque gracias a ella 4 niñas fueron salvadas. Tras eso, Ryan se despidió porque tenía que seguir con su trabajo.
El oficial tenía una herida de bala en la cabeza y desapareció luego de pasar por la ventana. Aparte, mientras Jessica lo buscaba para darle una explicación a lo que acababa de vivir, el vagabundo empezó a gritar por ayuda como loco, así que fue a ver qué estaba pasando y... Ella intentó ignorar eso que vio para convencerse a sí misma de que no estaba loca, pero de la nada se empezaron a escuchar varias voces cantando. Entonces volvió a recorrer la estación para ver de dónde se originaban, y mientras lo hacía, alguien estaba persiguiéndola a sus espaldas. Al llegar a la habitación de donde provenía el canto, descubrió que un grupo de niñas eran quienes lo entonaban. En lo que estas voltearon a ver a la oficial, sus cabezas estaban tapadas con bolsas manchadas de sangre, a diferencia de lo que se veía en el reflejo del espejo que estaba frente a ellas, y terminaron desapareciendo repentinamente luego de que la puerta se cerrara sola. Jessica llamó al sargento Cohen para decirle que estaba viendo cosas y que no podía finalizar el turno, pero terminó cambiando de parecer luego de que él amenazara con hacerla perder su trabajo. Seguido de eso, recibió una llamada de Mónica. Ella le dijo que pudo escapar del rancho y que estaba corriendo por un bosque, pero después de eso la conexión se perdió como en las veces anteriores. Jessica llamó al operador de la otra estación para decirle la nueva información, pero el hombre le dijo algo muy inquietante. Mónica Young fue la última víctima del culto de Paimon y murió hace un año. También le dijo que probablemente algún miembro de la familia que no fue capturado le estaba jugando una broma de mal gusto, o que tal vez estaba siendo víctima de la maldición que el culto dejó en la estación. Resulta que lo que dijo la mujer era cierto. Según el operador, luego de que los Paimon se en sus celdas, empezaron a suceder cosas en el lugar. Las luces se encendían y se apagaban solas, se perdía evidencia, habían avistamientos anormales y los detenidos enloquecían sin razón aparente. Realmente el departamento de policía no se mudó de la estación por su antigüedad, lo hicieron porque ya no soportaban estar ahí. En ese instante un objeto cayó detrás de la oficial y cuando ella se acercó para ver qué era rompió en llanto, ya que se trataba de una fotografía de su padre luego de ser asesinado. En el pasillo también estaban tiradas fotografías de todas las víctimas del culto, entre ellas una del oficial Ryan. De pronto, Jessica empezó a escuchar gritos en su cabeza mientras veía las fotos policiales de la familia Paimon, hasta que de repente todas empezaron a arder entre las llamas y ella se desmayó. Al despertar notó que el lugar se encontraba como si nada hubiese pasado y que no tenía su arma encima. Aparte, vio a una mujer en el pasillo y cuando la persiguió fue golpeada y noqueada por ella. La mujer la llevó a una sala de interrogatorios solo para decirle que era devota a John Michael Paimon y que estaba ahí para celebrar el primer aniversario de su muerte. Justo después de eso, alguien llamó al teléfono, entonces Jessica tomó su arma y luego fue a contestar. Se trataba de la misma chica de antes y cuando la oficial le dijo que Mónica estaba muerta y le preguntó quién demonios era, ella se rió con un tono bastante grave. Además, su escritorio se empezó a mover, así que Jessica lo revisó por debajo. El fantasma de la chica se acercó a ella de una forma muy espeluznante, pero no le hizo nada y terminó desapareciendo repentinamente. Tras eso, la oficial intentó escapar, pero las puertas del lugar no cedían. Incluso les disparó para romperlas, pero de alguna forma el cristal se tragaba las balas. En ese momento recibió una llamada muy escalofriante. Recibió una llamada de su padre, quien le dijo que el hombre que lo mató seguía en ese lugar y le exigió que hiciera algo al respecto. La oficial no entendía nada de lo que estaba pasando y tuvo que colgar porque el vagabundo había salido de su celda. Ella le pidió que se acostara y luego se acercó a él para ponerle las esposas. Las luces se apagaron y el hombre ya no estaba ahí, entonces Jessica empezó a recorrer los pasillos hasta llegar a la celda en la que lo encerró y descubrir que se había ahorcado, así como lo hicieron John Michael Paimon y sus familiares. Aparte, las paredes estaban pintadas con símbolos satánicos y frases como el rey del infierno. Ella pidió refuerzos de inmediato, pero de alguna forma empezó a salir sangre de su radio mientras sonaba una canción bastante tétrica, entonces lo tiró al piso para dejar de escucharla. Una vez más, la puerta se cerró sola, dejando a la oficial adentro. Ahí observó una clase de proyección del momento en el que la familia Paimon realizó el suicidio grupal, aunque la cosa se puso más aterradora cuando John volteó y se quitó la bolsa de la cabeza, dejándonos ver los horribles cortes que se hizo en la cara para llevar a cabo su ritual satánico y maldecir el lugar.
Al salir de la celda, Jessica observó cómo el oficial Ryan se disparaba en la boca. Mientras procesaba la situación, John estuvo a punto de atraparla, pero afortunadamente logró escapar. Mientras rezaba, volvió a recibir una llamada de su padre. Él le avisó que los miembros de la familia que no fueron capturados irían a la estación para quitarle la vida y le pidió que acabara con ellos sin importar qué. Jessica siguió su orden y asesinó sin piedad a todas las personas que ingresaron, pero de repente recibió un disparo por la espalda de parte del sargento Cohen, disparo que la hizo entrar en razón, y es que realmente asesinó a los integrantes del equipo de desechos peligrosos que buscaría la evidencia descartada. La maldición de John Michael Paymon pudo con ella y desestabilizó su mente, llevándola a ver cosas y a cometer los asesinatos. El sargento Cohen se vio en la obligación de dispararle porque se había convertido en una amenaza, y mientras solicitaba apoyo ella fue capturada por la familia, dando a entender que murió, y así es como termina el último turno. Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a que dejes tu like, hagas un comentario y te suscribas al canal, para que así YouTube lo recomiende y pueda llegar a más personas. Y si quieres que resuma alguna película o serie en específico, también puedes hacérmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima.